Hola, ¿qué tal? El día de hoy venimos a presentarle diodo de túnel y diodo infrarrojo. El grupo está conformado por David Noel Córdoba Perlaza, Brian Smith Mosquera Palacio, Andrés David Valencia Hurtado y Jean-Kelner Baloyes Palomeque. Diodo de túnel. Aquí vemos una foto característica de este diodo. A continuación veremos el símbolo de túnel, de diodo de túnel. Como podemos ver, hay dos símbolos y todos dos son correctos si los utilizamos. A continuación veremos el concepto de diodo túnel. El diodo túnel es un diodo semiconductor que tiene una unión PN. ¿Qué significa PN? PN es la unión de la estructura fundamental de los componentes electrónicos semiconductores, en la cual se produce el efecto túnel que da origen a una conductancia diferencial negativa en un cierto intervalo de la característica corriente-tensión. Permite el paso de la corriente en un solo sentido. Característica. Una característica importante del diodo túnel es su resistencia negativa en un determinado intervalo de voltaje de polarización directa. Este diodo es un dispositivo de baja potencia para aplicaciones que involucran microondas y que están relativamente libres de los efectos de la radiación. Curva característica del diodo túnel. Cuando se aplica una pequeña tensión, el diodo túnel empieza a conducir. Si se sigue aumentando esta tensión, la corriente aumentará hasta llegar a un punto, después del cual la corriente disminuye. La corriente continuará disminuyendo hasta llegar al punto mínimo de un valle y después volverá a incrementarse. Comportamiento del diodo túnel. El diodo túnel se comporta de una manera muy interesante, conforme se le va aumentando una tensión aplicada en sentido directo. Cuando se aplica una pequeña tensión, el diodo túnel empieza a conducir. Si se sigue aumentando esta tensión, la corriente aumentará hasta llegar a un punto después de la cual la corriente disminuye. La corriente continuará disminuyendo hasta llegar al punto mínimo de un valle. Después volverá a incrementarse. En una ocasión, la corriente continuará aumentando conforme aumenta la tensión. Continuando con la exposición, el circuito equivalente de pequeñas señales del diodo de Schottky, cuyo símbolo esquemático se muestra en la figura A. La imagen de la figura B muestra el comportamiento del dispositivo de Schottky por medio de un componente electrónico. Circuito de polarización. Cada diodo LED debe tener la tensión correcta y la justa corriente polarizar. Un diodo significa de modo que en sus extremos se encuentre la tensión correcta y en ella circule la corriente correcta, por tanto necesita un circuito de polarización, así como lo muestra en la siguiente figura. Aquí tenemos un breve ejercicio de un diodo túnel. Determinar la resistencia negativa para el diodo túnel de la figura entre. El voltaje total será igual a 0,1 voltios y el voltaje total será igual a 0,3 voltios. Aquí teniendo una totalidad de 2 voltajes. Entonces, tomando en cuenta la figura y las resistencias negativas y la característica del diodo semiconductor superpuesto, tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Tomando en cuenta los anteriores valores. Voltaje total igual a 0,1 voltios, corriente igual a 5.5 miliamperes, voltaje total 2 igual a 0,3 voltios, corriente 2 igual a 2.3 miliamperios. Tenemos que la fórmula que vamos a utilizar es la resistencia igual a la diferencia de voltaje sobre la corriente. Entonces, como tenemos 2 voltajes y 2 corrientes, vamos a hacer una resta en este caso. Tenemos que 0,3 voltios menos 0,1 voltios sobre 2.3 miliamperios menos 5.5 miliamperios igual a
0.2 voltios sobre menos 3.2 miliamperes igual a menos 62.5 ohmios. Y ese es el resultado de este breve ejercicio. Aplicaciones del diodo túnel. Circuito del oscilador. Los diodos del túnel se pueden utilizar con alta frecuencia osciladores como la transición entre la conductividad eléctrica. Es muy rápida. Se puede usar para crear oscilaciones tan altas como 50 Hz. Incluso son capaces de una oscilación de la creatividad de hasta 100 Hz en un circuito digital apropiado. Cabe resaltar que los diodos de túnel son resistentes a los efectos de campo magnético, alta temperatura y radioactividad. Es por eso que estos pueden ser utilizados en el equipo militar moderno. Además, se utilizan también en la máquina de recursos magnéticos nucleares, pero el campo más importante de su uso es en equipos de comunicación satelital. Diodo OLED infrarrojo. Funciona convirtiendo la corriente eléctrica en luz infrarroja, mientras que los detectores infrarrojos hacen lo opuesto de detectar luz infrarroja y convertirla en una corriente eléctrica. El infrarrojo es una longitud de onda de luz que está más allá del rango de la visión humana. El uso de los diodos infrarrojos emisores de luz LED hace posible a los sistemas de control remoto en varios proyectos. A continuación, voy a proceder a visualizarles algunos de los componentes del sensor infrarrojo. Aquí tenemos el diodo LED, que es de diferentes colores, así como ven. Tenemos el esquema que está compuesto por circuito emisor, circuito receptor. Y también tenemos el fotodiodo, así como lo ven. Características y funcionamiento de los LED infrarrojos. Cuando hablamos de una comunicación o transferencia de datos vía infrarrojo, se debe tener en cuenta que dicha comunicación solo se podrá llevar a cabo si existe un emisor y un receptor. Cuando tenemos una línea de comunicación de un solo sentido, el emisor solo transferirá sus datos al receptor y este último se encargará de interpretar los datos recibidos. Al utilizar un emisor y un receptor para un mismo procedimiento, estos caen dentro de una clasificación de sensores activos. Sensores activos, más adelantico le hablaremos acerca de eso. Si tenemos un circuito más complejo en donde haya una vía de comunicación de ida y vuelta, entonces los elementos podrán tener una retroalimentación entre sí. Ya dependiendo de la configuración, el voltaje que se emplee, el ángulo de posicionamiento y la longitud de onda, el emisor podrá emitir una señal más fuerte. Por ejemplo, tenemos un LED infrarrojo de 940 nanómetros con un ángulo de posicionamiento de 12 grados y que está alimentado por 1.2 voltios. Puede alcanzar una distancia máxima de 5 metros en condiciones óptimas. Principios de funcionamiento. Los rayos infrarrojos entran en el fototransistor, donde encontramos material piroeléctrico, natural o artificial, normalmente formando una lámina delgada dentro del nitrato de galio, dentro del nitrato de cesio, derivados de la fenilpiracina y la talocianina de cobalto. Normalmente están integrados en diversas configuraciones de 1, 2 y 4 píxeles de material piroeléctrico. En el caso de parejas, se acostumbran a dar polaridades opuestas, para así poder trabajar con un amplificador diferencial, provocando la autocancelación de los incrementos de energía de ir y el desacoplamiento del equipo. Distribución espectral. Un gráfico de distribución espectral es una representación visual de espectro de luz producida por una fuente de luz. Sensores pasivos. Están formados únicamente por el fototransistor, con el cometido de medir las radiaciones provenientes de los objetos. Sensores activos. Se basan en la combinación de un emisor y un receptor próximos entre ellos. Continuando con las explicaciones anteriores,
vamos a explicar cómo se hace la conexión del emisor y el receptor de un diodo LED infrarrojo. En la siguiente imagen se puede apreciar perfectamente el diagrama de conexión para elaborar el circuito del emisor y el receptor, utilizando los LED infrarrojos. Una de las desventajas que poseen los LED infrarrojos y RLEDs es que su señal puede ser interrumpida muy fácilmente. Basta con colocar un objeto enfrente del emisor para que la señal no pueda llegar a su destino. Debido a eso, se dejó de utilizar estos sensores para algunas aplicaciones y fueron reemplazados con tecnologías como el Bluetooth y el Wi-Fi. Y ahí tenemos la forma del circuito del emisor y la forma del circuito del receptor. Continuando con el ejemplo anterior del circuito emisor y el receptor, aquí tenemos una muestra un poco más compleja del circuito del emisor, el circuito del receptor y el circuito de los anteriores, pero añadiendo un transistor NPN. Formas de aplicación en un diodo LED infrarrojo. Los sensores infrarrojos están diseñados especialmente para la detección, clasificación y posición de objetos, la detección de formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales extremas. Formas de aplicación en el término doméstico. Para las aplicaciones domésticas, los sensores infrarrojos se utilizan en electrodomésticos de línea blanca, tales como hornos microondas, por ejemplo, para permitir la medición de distribución de la temperatura en el interior. Estos dispositivos se usan también en el control climático de la casa para detectar oscilaciones de la temperatura en un local. Este planteamiento permite que el sistema de climatización reaccione antes que la temperatura del local varíe. Los sensores infrarrojos también se pueden utilizar como sensores de gas. Siendo este el último término de aplicación, tenemos que las cámaras de vigilancia o seguridad. Los LED infrarrojos son utilizados en cámaras de seguridad para facilitar la visión nocturna, ya que por lo general las cámaras no cuentan con la calidad suficiente y se ven apoyadas por el LED infrarrojo. Siendo esto el final de la temática, muchas gracias por su atención.